6:29. Seguimos con todo y Pensini, y en esta oportunidad me acompaña el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Miguel Mateus. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos la tarde de hoy. Buenas tardes, Francis. Además, también miembro de la Comisión de Política Interior del Parlamento y secretario nacional de la Doctrina de Primero Justicia. Así es. Diputado, varios son los temas de agenda que nos ocupan a todos los venezolanos en esta oportunidad. Existe actualmente una mesa de diálogo, diversas iniciativas por parte de la oposición venezolana, pues para lograr algunos mecanismos que intenten contrarrestar o llevar al país hacia aspectos democráticos y liderazgo también por parte de varios sectores de la oposición y del oficialismo que están emergiendo diversas posturas, y de eso quisiéramos que habláramos en esta tarde acá en Con Todo y Pensini. En primer lugar, hay una iniciativa que ustedes ya han llevado en estos últimos días, que es, o que se ha etiquetado, iniciativa que plantea que están buscando exactamente ustedes como miembros de la oposición para lograr los caminos democráticos y hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos viviendo unos tiempos que son muy turbulentos, y en tiempos turbulentos, en tiempos en los cuales pareciera que hay mucha información o que hay confusión, hay que recordar lo fundamental. Y lo fundamental, lo que más importa en esta Venezuela de hoy, es que Venezuela vuelva a la Constitución y que rescatemos el voto. Venezuela es un país que quiere votar, y Primero Justicia, al servicio de la unidad, toma ese sentimiento que está en el centro de los anhelos de nuestro pueblo, de todo el pueblo de Venezuela, porque queremos retomar el rumbo democrático. En ese sentido, yo creo que es necesario hacer un poco de historia y de contexto de por qué estamos en donde estamos. El pueblo de Venezuela venía con gran ímpetu, venía con gran fuerza, amalgamando y cuajando una iniciativa que era el referéndum revocatorio. Y súbitamente el gobierno secuestró ese derecho, el derecho a revocar, e hizo que la lucha política fuese más básica, que fuese más primitiva. Y por eso nosotros en este momento tenemos que recordar esos inicios cuando llegó Chávez al poder, que llegó ufano hablando del voto, hablando de la democracia participativa, pero tenemos que decirlo en las contradicciones y en las mentiras evidentes del régimen de Nicolás Maduro. Solo utilizan el voto cuando se creen capaces de ganar, pero le alejan el voto al pueblo de Venezuela cuando saben que el pueblo lo va a castigar. Y por eso Primero Justicia lanza esta iniciativa, repito, al servicio de la unidad. Queremos votar para movilizar a todo el país democrático, a todo el país decente, en los 4 rincones de Venezuela, que quiere decirle a Nicolás Maduro que a pesar de sus intentos, que a pesar de lo que él hace, que a pesar de su barbarie, que a pesar de su autocracia, somos un pueblo que tiene genio democrático, que no se va a dejar despojar de ese genio democrático, y que no vamos a ir ni a un estallido ni a un garabato militar, y le vamos a cumplir su peor pesadilla, que es despojarlo del poder precisamente a través del voto. Hay sectores precisamente de la oposición que han asegurado pues que con esta mesa de diálogo se le está dando más bien tiempo al gobierno en lugar de seguir con las acciones de calles o la hoja de ruta para que las personas pues expresaran su descontento de manera pacífica en las calles de todo el país. ¿Es cierto esto? ¿Se está dando tiempo al gobierno? Porque entendemos que en la mesa de diálogo pues se han logrado 5 puntos, pero en materia concreta, ¿cuáles son esos puntos a los que finalmente se les está dando luz verde, que el venezolano quiere escuchar en su casa soluciones a sus problemas? El venezolano lo que quiere escuchar en su casa es que rescatamos el voto, que le vamos a dar el poder para que con su voto, que su expresión, que es la proyección de su conciencia por el bien de Venezuela, pues se haga patente, se manifieste a través de una elección y podamos reencauzar a Venezuela. En ese sentido, yo creo que tenemos que retomar la mesa de diálogo como uno de los mecanismos para luchar contra el régimen, un diálogo que es una condición necesaria pero no suficiente, y por eso nosotros hemos dicho en Primero Justicia una y otra vez que la mesa de diálogo tiene que ir acompañada de presión de calle, del pueblo en la calle y de la firmeza institucional de la Asamblea Nacional. Pero conviene decir algo más respecto del diálogo. El diálogo que es necesario es una respuesta de la razón política. En cualquier proceso de transición democrática en el mundo ha habido una mesa de diálogo en la cual
cobra cauce la expresión de un país que quiere cambiar. Y nosotros lo queremos decir también desde Primero Justicia con mucha claridad. El diálogo tiene sentido y cobra sentido para que haya transición democrática, para que Venezuela pueda recobrar el cauce de la democracia, y en ese sentido tenemos que hacer historia de lo que ha ocurrido recientemente. Hubo una primera aproximación al diálogo en la cual pues, los negociadores, los mediadores, las partes que representan tanto al gobierno como a la unidad democrática, fijaron cuáles son los temas a tratar y la metodología a tratar. Luego hubo una segunda reunión en donde se arrojaron unas resultas concretas, el nuevo CNE, la apertura del canal humanitario, la liberación de un grupo importante de presos políticos y la autonomía de la Asamblea. Pero ahora vamos a el juego bonito, a la sesión bonita, a la tercera parte del diálogo, que es el 6 de diciembre, y en esa sesión, en esa mesa, ese día, pues se debatirá el punto capital, el gran trofeo para el pueblo de Venezuela, que es el voto, y es un voto que tiene que implicar a Nicolás Maduro. Por eso nosotros hemos dicho que no nos cerramos a ninguna posibilidad. De esos si es el voto puntos, con el referéndum, si es el voto porque Maduro renuncia o se va, o sea, es una elección general, pero el voto. Y para que eso sea así, para llegar con las manos llenas al 6 de diciembre y para que el voto pueda abrirse cauce como resulta de ese día de la negociación, pues nosotros tenemos que seguir en la calle y tenemos que seguir con la firmeza de la Asamblea, y por eso lanzamos a la opinión pública esta iniciativa, Queremos Votar. Ok, tenemos en la mesa de juego ya los 5 puntos que las partes transmitieron a toda la sociedad venezolana. ¿En qué medida ambas partes están cumpliendo con lo acordado? El gobierno, nosotros lo hemos dicho una y otra vez, ha sido lento, por supuesto, en el responder a sus compromisos. Eso tiene que ver con ese saco de gatos, con ese cartel de poder que es el régimen, porque una cosa se acuerda en la mesa, pero luego Nicolás Maduro también es lento para implementar las resultas de la mesa, porque tiene que alimentar a sus radicales, tiene que dilatar el cumplimiento de sus acuerdos para no sufrir los costos internos dentro de los radicales del chavismo. Nosotros, por supuesto, hemos cumplido, sabiendo que lo que nos preside es el bien del pueblo de Venezuela. El gobierno podría ir más rápido, no hay fecha de elección de Amazonas, todavía no han sido liberados los presos políticos tal como estaba previsto. Fue liberado el diputado Rosmi Montilla, que va a ser juramentado en la Asamblea Nacional el día de mañana, y vaya desde Primero Justicia todo nuestro afecto, toda nuestra solidaridad, no solo al colega Rosmi, sino también a toda Voluntad Popular, porque ha recibido un alivio en su sufrimiento, un alivio como partido. Tenemos que seguir profundizando en esos caminos, pero en todo caso, las resultas del diálogo son para el bien del pueblo de Venezuela. Y el mayor responsable del cumplimiento de esos acuerdos es Nicolás Maduro, que está haciendo bien, que es visto por el pueblo de Venezuela, por la comunidad internacional, pero por un testigo muy calificado, que es la Santa Sede, que es el Vaticano, que ha sido testigo de excepción de todo lo que se ha hablado y de todo aquello con lo cual se ha comprometido el régimen. Desde diversos sectores del gobierno se ha expresado, o han dicho mejor, que la oposición venezolana está dividida, está fragmentada, y que todos, de alguna manera, o cada uno de los partidos, ala hacia sus propios intereses. Voluntad Popular pues no se ha plegado a la mesa de diálogo por considerar que de alguna manera no están dadas todas las condiciones. ¿Hay fracturas dentro de la mesa de diálogo? ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer la Mesa de la Unidad Democrática para tratar de generar esa confianza en la sociedad venezolana y que entienda que sí hay diferencias entre todos, pero que se puede caminar hacia las vías pacíficas y democráticas? Nosotros hemos dicho en Primero Justicia, y lo hemos repetido una y otra vez, que la unidad es un bien supremo, que la unidad es un bien que no se manosea, y que la unidad en este momento es quizás la mayor exigencia de ese pueblo decente que quiere volver al voto y que quiere volver a la Constitución. En ese sentido, nosotros tenemos que saber ver las implicaciones de la unidad con sentido de realismo. Afortunadamente, dentro de la unidad
hay pluralismo, hay deliberación y hay transparencia frente al país. De modo que lo que ocurre en el seno de la unidad, nosotros se lo decimos al pueblo de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela tiene derecho a saber cuáles son los debates de las posiciones legítimas para servir al país que están en el seno de la unidad. Pero desde este punto de vista, ¿no sería más acorde, tomando en cuenta el momento y la polarización que se vive en este momento en el país, intentar de alguna manera superar las diferencias dentro de las toldas políticas y no exteriorizarlas, tal vez para que las personas, no en principio, para que puedan sentarse las bases y poder transmitir un fundamento fuerte, suficientemente fuerte a las personas que quieren un cambio? Es que la unidad ha demostrado una y otra vez que permanece siempre fiel al pueblo de Venezuela y que permanece intacta. El 6 de diciembre triunfamos con la manito de la unidad. Hubo una alianza perfecta. Toda la maqueta de los candidatos que ganamos la Asamblea Nacional fue perfectamente unitaria. Yo soy de Primero Justicia, soy diputado por el Estado Carabobo, pero a su vez soy diputado electo con el apoyo de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, de Proyecto Venezuela en el caso de Carabobo. Lo que sí es importante es que sepamos que la unidad no se manosea, que es un bien al servicio del pueblo de Venezuela, que es una exigencia al servicio del pueblo de Venezuela y que siempre estaremos allí. El punto de contraste es muy importante, porque el contraste de la unidad, dentro de la cual hay pluralismo, es el contraste del pensamiento único, del partido único, de la línea estalinista, de la línea leninista dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que eso es precisamente el modelo que queremos superar. Bien, diputado, vamos a dejar una interrogante al aire. Es que partiendo desde ese mismo pluralismo del que usted habla, entendiendo la diversidad de opiniones que hay, sin embargo, en algunos puntos pues ya hay acuerdos entre los diversos partidos políticos, pero ¿qué pasaría en un momento dado si el gobierno no cumple con lo que ha establecido o con lo que ha emitido y expresado a la sociedad venezolana a través de esta mesa de diálogo? Eso lo hablamos en la siguiente parte acá en Con Todo y Pensini. Ya venimos con más. 6:47, continuamos en Con Todo y Pensini y un poco más, y a mi lado se encuentra, como ya lo habíamos comentado hace algunos minutos, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Miguel Mateus, con quien dejábamos una interrogante hace unos minutos, diputado. Le comentaba precisamente, o más bien, le consultaba el hecho de que en la mesa de diálogo están planteados o están sentados dos modelos antagónicos, el gobierno y la mesa de la unidad democrática. Usted hablaba que desde el punto de vista de la MUD pues hay pluralismo, hay transparencia hacia la sociedad venezolana, y yo le preguntaba si o qué pasaría si el gobierno desde su perspectiva decide no cumplir con lo que se ha estado acordando en esta mesa. Esa pregunta es muy importante y yo creo que lo hemos dicho con mucha claridad dentro de Primero Justicia. Nosotros apostamos mucho al diálogo, pero nosotros no apostamos todo al diálogo. Y en ese sentido hemos dicho dos cosas. La primera era que si el diálogo no daba sus frutos porque el gobierno incumple y nadie confía en el gobierno, nosotros íbamos a venir con la cara en alto a decírselo al pueblo de Venezuela. El gobierno incumplió una vez más. Y lo segundo que hemos de decir es que nosotros le advertimos al país entero que era diálogo, pero con calle, con firmeza en la Asamblea, también con la batalla de lo internacional y sobre todo diciendo la verdad ante la opinión pública. Si tú me preguntas a mí, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de mi partido, Primero Justicia, nosotros apostamos al éxito del diálogo porque ese es el bien del país, el bien de Venezuela. Pero el diálogo, como es un diálogo para la transición democrática, para que reabramos el camino al voto, debe dar resultados concretos. ¿Y por qué la urgencia de esos resultados concretos? Por el padecimiento del país, porque tenemos un país en hambre, tenemos un país que muere de mengua porque no hay medicinas, tenemos un país que es un país de víctimas por la violencia, y ni quienes padecen hambre en Venezuela, ni quienes sufren la mengua de las medicinas, ni las víctimas de la violencia pueden esperar. Y en ese sentido hay que darle un rostro humano al diálogo, un rostro humano a la lucha de calle y un rostro humano a la Asamblea Nacional, porque todo va dirigido a que rescatemos el voto para que salgamos de estas condiciones de vida que nadie las merece, que nadie las desea. Y en este sentido, precisamente hablando de la sociedad, que es la principal afectada en toda esta crisis generalizada, si se quiere llamar así, ¿cuál sería la fecha
tope, porque, por ejemplo, el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, el señor Henry Ramos Ayud, ha asegurado que el diálogo no puede postergarse por tanto tiempo, atendiendo pues a las necesidades de los venezolanos. Desde Primero Justicia y desde la Mesa de la Unidad Democrática, en la que ya se encuentran los partidos políticos sentados, ¿cuál es el tiempo? Bueno, hay un tiempo que es en lo inmediato, el 6 de diciembre. Es una fecha muy simbólica porque justo el 6 de diciembre derrotamos la barbarie del gobierno y logramos rescatar el símbolo de poder más emblemático que tiene el pueblo de Venezuela, que es la Asamblea Nacional, y no solo eso, sino que bajamos de la presidencia de esa institución a Diosdado Cabello. Pero esa fecha del 6 tiene que ser centrada, tiene que ser puesta en su contexto adecuado, y eso es el voto. El 6 de diciembre tiene que ser la fecha para que Venezuela tenga noticias, tenga buenas noticias sobre el voto, sobre el rescate del voto, y en ese sentido decimos dos cosas. Por eso es tan importante el acumular la fuerza en la calle, por eso es tan importante esta política, el queremos votar al servicio de la unidad. Vamos a estar del 30 de noviembre al 4 de diciembre movilizando a todo nuestro pueblo, yendo a cada rincón de Venezuela para obtener las voluntades de cambio que se requieren mostrar a los mediadores del diálogo, que se requieren mostrar al mundo entero y que se le deben mostrar una vez más a Nicolás Maduro porque le teme a ellas. Y esa fecha, el 6 de diciembre, tiene que ser también una fecha entonces para encauzar toda esa energía popular del 30 al 4 de diciembre, diciéndole al gobierno con una serena firmeza: no se equivoque, señor Maduro, no se equivoque con el pueblo de Venezuela, porque una cosa es apostar al diálogo y otra cosa es pensar que no vamos a seguir luchando en la calle, que no vamos a seguir luchando desde la Asamblea Nacional y que un pueblo hambriento que tiene derecho al cambio no va a ejercer sus derechos de manera democrática y constitucional. Usted ha hablado en estos minutos o ha pronunciado mucho la palabra votar. Cuando ya ha pasado la primera quincena y casi finaliza el mes de noviembre, ¿es factible hablar de referéndum revocatorio? Nosotros, dentro del esquema de queremos votar, Venezuela quiere votar, nosotros tenemos que darle una certeza a Venezuela. Esa certeza es precisamente el que no vamos a dejarnos sacar del camino del cambio democrático. Y en ese sentido nosotros ponemos toda la carne en el asador y todo lo hacemos por el bien del pueblo de Venezuela. El 6 de diciembre vamos a decirle a los representantes del gobierno, a los representantes de Nicolás Maduro, si ellos quieren que el voto sea en un referéndum revocatorio cuanto antes, si ellos quieren que el voto sea en una elección presidencial porque Maduro renuncia, o si ellos quieren que el voto sea en una elección general en la cual se elijan alcaldes, gobernadores. Que esa figura no está contemplada dentro de las leyes. No está contemplada en la Constitución porque no somos un sistema parlamentario, pero también es verdad que se pueden acompasar los periodos para elegir. Eso en definitiva. Lo que sí es importante es no perder de vista la energía de un pueblo que tiene derecho a votar, y lo decimos también con el sentido más humano. Lo digo pensando en mi estado, Carabobo, en donde veo gente que busca comida en la basura, en donde veo gente que muere, en donde veo familias que sufren por el secuestro. Si nosotros queremos que más nunca un venezolano busque comida en la basura, tenemos que votar y queremos votar, se lo decimos al país entero. Si nosotros queremos que la calidad de vida de los venezolanos vuelva, tenemos que votar. El problema fundamental, y esto es muy importante decirlo, el problema fundamental es el voto, porque algunos pueden pensar, e incluso el gobierno puede llevar a equivocaciones en la opinión pública para hacer ver que nos importa el voto porque estamos como unos borrachos peleándonos por una botella vacía o que somos unos políticos luchando por ambición de poder. Pues no. En este momento, Nicolás Maduro y el socialismo del siglo XXI no tienen nada que ofrecer a Venezuela, y eso supone un cambio de raíz. Y un cambio de raíz significa colocar la opción del cambio en el poder real, que es el pueblo de Venezuela, y eso significa voto. Queremos votar, queremos votar, queremos votar porque queremos futuro y queremos dignidad para toda Venezuela, y en el caso concreto del Estado Carabobo, a quien represento, pues porque también tenemos derecho a eso. Y hablando precisamente de la votación, que aún del referéndum revocatorio pues no se tiene una fecha, eso no es una realidad tangible, pero lo que sí tenemos en cuenta y que sí debemos caminar en ese sentido es plantearnos el escenario de las elecciones
regionales de 2017 que sí están planteadas, que sí hay una fecha tentativa para mediados de 2017. ¿Cómo se está preparando la Mesa de la Unidad Democrática para ese proceso del cual sí de alguna manera están sentadas las bases, por lo menos en lo emitido por el Consejo Nacional Electoral? Es el mismo camino del voto. Nosotros estamos luchando por el voto en todas sus manifestaciones porque tenemos derecho a elegir alcaldes, gobernadores y a despojar del poder a Nicolás Maduro. El gobierno parece no querer hablar de una elección que implique a Maduro, pero la Unidad Democrática está resuelta y está decidida a enfrentar el gobierno electoralmente en cualquier episodio comicial que se presente, bajo el entendido de que en elecciones somos invencibles. Si votamos, el pueblo de Venezuela es invencible. Y si esa elección que se abre paso, como ya se viene insinuando, es precisamente las elecciones de gobernadores, allí estará la Unidad Democrática, y que sepa el pueblo de Venezuela, y se lo decimos con mucha seguridad también y con mucha firmeza, que sepa el pueblo de Venezuela que la Unidad Democrática colocará los mejores hombres y mujeres para que sean candidatos a las gobernaciones y logremos recobrar el gobierno regional en todos los estados de Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Juan Miguel Mateus, por su participación en Con Todo y Pensini y un poco más a lo largo de todos estos minutos. Esperamos pues que se den las condiciones desde cualquiera de los dos sectores para que juntos podamos caminar hacia la solución de los problemas de los venezolanos desde cualquier iniciativa que en conjunto se pueda desprender de esta mesa de diálogo iniciada por el gobierno y por la oposición, acompañada por el Vaticano además. Y bueno, esperemos las mejores energías para esta mesa de diálogo y que se vean los resultados para la sociedad venezolana, que en este caso es la más afectada. Queremos votar y creo que eso recoge el sentir del pueblo de Venezuela. Queremos votar, en eso estamos todos. Bueno, muchísimas gracias. No, encantado. Vamos a hacer una pausa en Con Todo y Pensini y ya venimos con más.